Buenas noches, mi nombre es Jessica Lucía López Pino, mi carrera es acerca de gestión industrial, entonces me pareció bastante interesante pues abarcar el tema de la manufactura en México. Empezaremos dando la definición de manufactura. Y bueno, la manufactura es ya sea transformar cualquier materia prima a ya un artículo de consumo o listo para la venta. La palabra manufactura tiene un origen latín, procede de dos términos. El primero es manus, cuyo significado pues es mano, y el segundo es factura, que viene de factus, participio del verbo faxio o faxis, cuyo significado es hacer, y pues entonces esto se traduce a es algo hecho a mano, ¿no? Los problemas que analizaremos dentro de la presentación, bueno, pues es prácticamente todos los que impiden el desarrollo de la manufactura en México, tanto para el nivel empresarial como para el nivel ya del lado de los empleados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay bajas, si hay bajas ganancias, si la competencia es excesiva, la implementación de la tecnología, no sé, cualquier situación que abarque un problema para el desarrollo de la manufactura en México? Por lo tanto, me di a la tarea de investigar acerca del origen de la manufactura, la historia como tal, para poder revisar las soluciones. La historia de la manufactura, bueno, como lo mencioné, es todo hecho a mano. Por lo tanto, la industria artesanal entra desde en este término también, ¿no? Entonces viene la historia desde los artesanos, y bueno, ya la economía mexicana está caracterizada por las actividades económicas en el sector primario. Como tal, pues desde antes era la agricultura. En términos de industria, pues ya se hacían las exportaciones de materiales, pero no fue hasta el periodo del Porfiriato cuando la industria manufacturera en México comenzó a destacar, gracias, bueno, a todo el desarrollo tanto industrial como férreo dentro del país. Y bueno, fue lo que le dio una estructura productiva a la nación para poder concretar los consumos procedentes de la manufactura. Dentro de, de esta estructura, pues abarcaba prácticamente pues la economía interna. Cuando llega la exportación como tal, cambia el modelo económico y permite la apertura comercial, estableciendo una industria manufacturera hacia el norte del país. Y bueno, con esto conlleva la migración de los diferentes estados hacia el norte, y pues la verdad es que favoreció bastante a las empresas o a las grandes empresas que tenían la economía para sustentar pues estos gastos, este cambio. Sin embargo, las pequeñas empresas y las medianas empresas también se quedaron rezagadas en este periodo. A partir de los años 80, después pues el 45% del empleo total manufacturero se localiza en el Estado de México, en el Distrito Federal. Y así, bueno, con ello acarreó pues un proceso de urbanización, de constantes flujos migratorios, que ya era lo que había mencionado hace un momento, hacia las zonas urbanas. Y bueno, me pareció bastante interesante tocar este tema, ya que la manufactura no solamente lleva a pues un proceso industrial, también conlleva a la creación de urbanización, que a su vez
lleva a obras públicas, y bueno, pues esto genera cambios dramáticos dentro del desarrollo de un país. Y bueno, las manufacturas pasaron de ser pues a ser un principal exportador, y bueno, el cambio estructural fue importante ya en los años 90. Las exportaciones manufactureras representaron el 30.7% de las exportaciones totales en 1980 y pasaron al 86.5% en el 2003. Realmente fue un desarrollo bastante importante, pero bueno, pues sin embargo vamos a ver más adelante las problemáticas, ¿no? ¿Qué pasó después de los 80s? Pues este periodo de elasticidad del empleo, en el sector manufacturero fue del 0.7%, lo que implica que las manufacturas en su conjunto no logran generar un mayor empleo, a pesar de que pues se registre un crecimiento en su producción, y esto se debe a la intensidad de capital en comparación a otros sectores de la industria. La industria eléctrica y electrónica es muy importante en México porque en cuanto a su tamaño de oferta de producción en la escala mundial y también en cuanto a la integración a la economía de un país, pues se disparan dichas industrias y constituyen el 21.9% de los establecimientos de la industria maquiladora dentro del país, y la planta de trabajadores representa el 30.9% del total de la fuerza laboral. Entonces, pues en la gráfica también podemos notar cuáles son los principales sectores de manufactura o subgrupos de la manufactura que notan la importancia dentro del país, según el INEGI. Bueno, como lo mencionaba hace un momento, existen varias ramas de la manufactura, y pues entre cuales pues están los productos alimenticios, la maquinaria y el equipo, los derivados del petróleo, las industrias metálicas, los productos a base de minerales, industrias textiles, papel, industrias relacionadas con todo lo que es el papel, y otras industrias manufactureras que a lo mejor no tienen una clasificación como tal, industria de la madera, la fabricación de muebles o productos que se relacionen con esta materia prima. Entonces, las principales ramas industriales que destacan tanto en su dinamismo como en su participación en el PIB manufacturero son aquellas orientadas a un mercado externo y que producen bienes de consumo final duradero, tales como se ve en la gráfica, pues son los vehículos automotores, aparatos electrónicos, electrodomésticos, la industria de autopartes, que realmente también la industria de autopartes o la industria de automotriz en México tiene bastante demanda dentro del país, ¿no? Entonces me empapé bastante acerca del tema, y bueno, ahí está la gráfica en la que pueden notar el porcentaje de participación que tiene dentro del país la manufactura en cada una de sus subsecciones. Las problemáticas en México, pues realmente tiene que ver con varios sectores, entre unas, bueno, pues la presión sobre los recursos y el medio ambiente, que cada vez es más difícil para las pequeñas empresas soportar pues los costos de inversión que llevan todos estos cambios de recursos para sobrevivir, y tienen que actualizarse. Entonces esto reduce bastante los salarios para poder tener el presupuesto para poderse innovar y poder competir con las grandes empresas. Y en la mayoría de ellas no se puede hacer de manera inmediata, por lo mismo de los financiamientos. Además que ya no es tan difícil tener un financiamiento como en los años
ochentas. El aumento del costo de las materias primas y los salarios trae pues una reducción de beneficios para las empresas. Esto da un problema tanto para el empleado o más directamente al empleado, ya que se le quitan los beneficios de todas las prestaciones económicas, las prestaciones del trabajador, por tratar de pues tener mayor crecimiento, ¿no? Reducir costos y tener mayores ganancias. ¿Cuáles serían las soluciones según mi expectativa de ya dentro de la investigación? Pues elaborar condiciones de trabajo que puedan pues tener un efecto significativo en la productividad. ¿Esto qué quiere decir? Pues mayor capacitación para los empleados dentro del tema de la manufactura, y para poder pues fomentar la inversión extranjera, y porque pues conlleva a la innovación tecnológica y a la reorganización industrial, que bastante le hace falta a la manufactura mexicana para poder competir, producir y pues generar fuentes de empleo como parte de la industria manufacturera. No solamente aquí, sino fuera del país también, de manera de exportación. Es importante que pues más puestos de trabajo en la industria manufacturera, ya que de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, los sueldos de la industria de la transformación son 5.3 más altos que el promedio de las otras actividades, y además son 18.2 más altos que el sector comercio. A pesar de que los salarios son mayores que en otras industrias, sí es importante generar nuevos puestos de trabajo, nuevas estructuras para el procedimiento de la elaboración de cada uno de los productos. Y pues también tenemos que reconocer que la industria manufacturera requiere pues bastante mejoras técnicas y los procesos de producción para elevar pues la eficacia y poder llevar a un modelo económico pues más eficiente. Si se implementa una verdadera política industrial en la planta manufacturera, seremos un país más fuerte, como lo son pues las economías asiáticas. Las economías asiáticas, según también la investigación que realicé, pues es una competencia bastante grande para México, si no es que es su mayor competencia en cuanto a manufactura, ya que pues la obra de mano es muy barata, y pues esto conlleva a que sea su mayor rival. Y bueno, les presento la estrategia, que serían pues una estructura mejor para el modelo de la industria en México. Entonces, pues, ¿qué sería? Aumentar un valor agregado a cada uno de los productos de manufactura en México, ¿no? Los servicios tienen que ser bastante creativos, tienen que tener ese valor agregado que se necesita para poder impulsar. Como lo mencioné hace un momento, realicé también dentro de la investigación una encuesta. La encuesta pues me saltaron dos preguntas súper importantes, que es cuál es la mejor opción para mejorar la industria manufacturera en México. El 42% de las personas dijeron que pues más programas o prestaciones para los obreros y los empleados, ¿no? Y el 52 pues dice, el 57%, perdón, dice que es un mejor salario. Y en esta segunda pregunta, que también me causó bastante controversia, es: según tu experiencia, ¿cuál es el salario obrero en el Estado de México? El 50% dijeron que entre 1,000 y 1,200 pesos semanales, y el otro 50% menos de 900 pesos semanales.
Entonces, realmente refleja la realidad de México como tal en el sector manufacturero. Resalta también que sí faltan incentivos en prestaciones para los obreros y para los empleados y un mejor salario, ya que pues la situación económica en el país no es muy buena. Y bueno, como tal, esto es todo. Gracias por su atención y que tengan linda noche.